El libro de Jueces nos narra la historia de la vida del pueblo de Israel en la tierra prometida. Aún no había reyes en Israel. Te invito a que leas Libro de Jueces, capítulo 16, verso 6. Antes, en el capítulo 6, versículo 11, vemos el llamado de Gedeón. En lugar de reyes, Dios levantaba hombres y también mujeres que gobernaran a su pueblo. Hombres y mujeres que pelearan por ellos y los defendieran de sus enemigos. La historia de Israel en esa época era de constantes altas y bajas espirituales. Muchas veces el pueblo se volvía a la idolatría, adorando a dioses de los pueblos que habitaban junto con ellos en la tierra, y eso traía castigo de parte de Dios. Los pueblos se levantaban en contra de Israel para defenderlos y Dios levantaba para ellos un juez y el pueblo volvía su corazón a Jehová, pero que con el tiempo volvían a hacer lo malo nuevamente. Esa historia del pueblo de Israel también es aplicable a la vida cristiana en la actualidad. Muchos cristianos solamente buscamos a Dios en tiempos de aflicción, pero cuando Dios obra, cuando Dios nos libra de la aflicción, nos olvidamos de Él nuevamente. Nos apartamos de sus caminos, nos apartamos de sus ministerios. Dentro de todos los jueces que Dios levantó, los cuales fueron 12 en total, encontramos un hombre llamado Gedeón, hijo de Joás, de la tribu de Manasés. Fue uno de los principales jueces que Dios levantó sobre su pueblo. En el tiempo de Gedeón, el pueblo de Israel estaba sufriendo escasez a causa de los madianitas, los cuales devoraban todo el fruto de las cosechas de los de Israel y los tenían empobrecidos. Esto lo puedes leer en el capítulo 6, versículo 3 en adelante. Dios buscó y llamó a Gedeón para convertirlo en el guerrero que su pueblo necesitaba para hacerle frente a los madianitas. Para Dios, Gedeón era un varón esforzado y valiente, y de esa forma veía Dios a Gedeón. Esto lo puedes leer en el versículo 12, Jueces capítulo 6. Vamos a analizar brevemente este texto y vamos a sacar lecciones que podemos aplicar a nuestra vida. Gedeón, como tú y como yo, tenemos debilidades. Gedeón tenía sus debilidades. La historia de Gedeón y su llamado de parte de Dios nos muestra a cada uno de nosotros que nuestras debilidades, nuestras limitaciones no son un obstáculo para los planes de Dios en nuestra vida, que a pesar de todas nuestras debilidades, Dios puede usarnos para sus propósitos. Gedeón tenía baja autoestima. Él sentía que no podía aceptar el llamado de Dios, pues su familia era pobre, es decir, no era alguien reconocido en la sociedad y seguramente sus palabras y sus acciones no serían tomadas en cuenta. Él era el menor, es decir, se consideraba indigno, sin preparación, sin experiencia para llevar a cabo los planes de Dios. Recuerda, Jueces capítulo 6, versículo 11 hasta el versículo 16, habla sobre el llamado de Gedeón. Te invito a que leas su historia porque seguramente te va a desafiar, te va a confrontar esta vida de Gedeón. Tenemos grupo de Telegram, por si quieres unirte. Ahí compartiremos estos personajes bíblicos en la sección correspondiente de personajes bíblicos. Tenemos devocionales, tenemos estudios bíblicos, tenemos temas que tratamos en Radio Solidaria, que subimos a este canal de YouTube de Radio Solidaria y de una manera, pues, libre, hasta que Dios lo permita, en Telegram podemos compartirte estas reflexiones. Gedeón, aparte de tener baja autoestima, era una persona insegura. A Gedeón le costó obedecerle a Dios.
Tenía dudas en su corazón, había mucha inseguridad en él. Por ese motivo le pidió hasta 3 pruebas o confirmaciones a Dios para poder obedecer. ¿Sabes una cosa? Muchas veces la inseguridad es lo que más nos impide cumplir con la voluntad y los propósitos de Dios en nuestra vida. Nos cuesta avanzar en fe. Y seguramente muchos de nosotros tenemos exactamente esas debilidades de Gedeón. Seguramente tengamos otras más, pero podemos darnos cuenta de que para Dios no es problema usarnos a pesar de nuestras debilidades. De hecho, en la Biblia podemos darnos cuenta de que a Dios le encanta usar a los débiles para sus propósitos, con los que reconocen sus debilidades. Y nuestras debilidades no son un accidente. Dios las ha permitido en nuestra vida con el propósito de demostrar su poder a través de nosotros. Desde el primer versículo del capítulo 6, ya somos introducidos a lo que eran aquellos tiempos. Dice la palabra: y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Otra vez leemos del sufrimiento de los israelitas por causa de la desobediencia. Ellos sembraban, ellos cosechaban, pero no comían de ello. Criaban ganado, ovejas, bueyes, asnos, pero no les aprovechaba. Los madianitas venían a la tierra como langostas y sus camellos eran innumerables. A su paso no dejaban nada. Israel conoció entonces el hambre y la frustración de trabajar sin aprovechar lo trabajado. ¿Cuál es la causa de todo esto? El pecado. Se apartaron de los caminos de Jehová. Habían levantado altares a los ídolos. Y esto es aplicable también a nuestra vida. Cuando estemos en situaciones de pobreza, cuando estemos en situaciones donde no hay bendición, no disfrutamos lo que trabajamos, es porque a lo mejor hay ídolos que hemos levantado y le están quitando el primer lugar a Dios. Hemos levantado altares en nuestro hogar, en nuestra familia, y hemos relegado a Dios a una segunda posición, a un segundo lugar. O a lo mejor a Dios ya no le tenemos en cuenta. Es otra vez que leemos: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Israel tuvo que esconderse en cuevas y en lugares fortificados. Los madianitas, junto con los amalecitas y los hijos del oriente, destruían los frutos de la tierra. Tú imagínate estar trabajando años y años para no disfrutar tu trabajo, como está sucediendo hoy en día aquí en España con el tema de la agricultura. ¿Te imaginas la situación? Esto indica que los opresores invadían a Israel una vez por año. No dejaban ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Era una estrategia cruel, ¿verdad? Atacarte solo en la época de recogida de fruto. ¿Por qué? Te pegas todo el año sembrando, te pegas casi todo el año a altas horas de la noche trabajando, sembrando, abonando, preparando los terrenos, y a la hora del fruto vienen los enemigos y te lo quitan. Cuando se acercaba el momento de la 8ª invasión madianita, Dios llamó a un agricultor, vamos a llamarlo así. Llamó a un agricultor de Manasés llamado Gedeón, Jueces capítulo 6, versículo 11 en adelante. Los madianitas son los descendientes de Madián, hijo de Abraham, de Cétura, Génesis capítulo 25, verso 2. Ellos habitaban principalmente en el este, al otro lado del río Jordán, al sur de Edom. Los amalecitas son los descendientes de Amalec, nieto de Esaú, Esaú, hijo de Isaac, nieto de Abraham. Dice la palabra en el versículo 5, Jueces 6, nos habla de camellos. Y esto es interesante. Esto es interesante porque los pueblos enemigos de Israel siempre utilizaban animales totalmente diferentes a los que utilizaba el pueblo de Israel. Por ejemplo, Israel pastoreaba ovejas, pero los pueblos enemigos de Israel, la mayoría, pastoreaban animales que para los judíos, para Israel, eran impuros.
Por ejemplo, cerdos. Otro tipo de animales. Dice la palabra, el versículo 5, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Innumerables. La palabra de Dios no nos da una cifra, pero dice innumerables. Las manadas de camellos, que son la principal fuente de transporte y sin duda de subsistencia de las tribus beduinas, en este caso saqueadoras, estos camellos consumen una cantidad de forraje, por lo cual, si son muchos, los camellos pueden echar a perder la tierra. El versículo 6 dice, toda la nación se encontraba en el estado más miserable de pobreza. Por lo tanto, como el hijo pródigo de tiempos posteriores volvió en sí y regresó con su padre, ellos también volvieron en sí. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel cuando vieron otra vez cómo los madianitas saqueaban su territorio, saqueaban los cultivos, se llevaban los ganados? Pues otra vez se vuelven al Señor con todo su corazón. Y aquí tenemos la respuesta de la pregunta. ¿Por qué los madianitas no destruyeron totalmente a Israel? Es curioso, ¿verdad? Un enemigo, ¿por qué no te destruye? Seguramente no porque quiera verte sufrir, que una parte sí quiere. No los destruimos, les vamos a ver de sufrir, pero vamos a venir un año después. Los israelitas trabajaron y los madianitas comieron el fruto de sus labores. El Señor fue misericordioso al enviar un profeta para corregirlos. ¿Quién era? El profeta sin nombre introduce una nueva época en la historia de Israel. Moisés había declarado la voluntad de Dios por medio del Urim y Tumim, objetos sagrados colocados dentro del pectoral del sumo sacerdote. Es curioso porque en el primer libro de Reyes, capítulo 13, hay 2 profetas, pero no se identifican por nombre. El discurso del profeta terminó con ese mensaje, no dejando claro lo que el Señor intentaba hacer. El mensaje del profeta fue sencillo. Dios había entregado a Israel a la tierra prometida como lo había hecho. Les dio la tierra prometida, al completo. Dios cumple la parte de su pacto. Dios había prometido ser el Dios y protector de Israel. Pero Israel debía refrenarse de seguir otros dioses. ¿Y nosotros? A veces nosotros también somos culpables de rehusar ser obedientes. No ponemos atención a los mandatos de Dios. Buscamos nuestros propios caminos en lugar de seguir los caminos de Dios. Podemos ser culpables de comprometer nuestra fe con los dioses a nuestro alrededor. En lugar de comprometer, debemos permanecer fieles a las enseñanzas de la palabra de Dios. Y Dios tiene que levantar un hombre. Gedeón, que significa leñador, talador, picapedrero o guerrero. Gedeón haría honor a su nombre al cortar la imagen de Asera. Jueces capítulo 6, verso 25 en adelante. Era hijo de Joás, a quien el pueblo donde vivía lo miraban como a su jefe. Era descendiente de la familia de Abieser y de las 12 tribus de Israel pertenecían a la de Manasés. Vivían en Ofra, al oeste del río Jordán. Abiezer significa padres ayuda. Era hijo de Galaad, nieto de Maquir, bisnieto de Manasés. Puedes leer un poquito la descendencia en el primer libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14 en adelante. También llamado, por cierto, Jezer. Sus descendientes, los abizeritas, fueron los que primero se reunieron con Gedeón, cuando éste llamó a hombres para luchar en Jezreel contra los madianitas y amalecitas. Aquí vemos la famosa encina de Ofra, versículo 11. Era un árbol conocido, vivo en el tiempo en que Jueces fue escrito. Ahora, en la actualidad, este árbol está perdido. No hay una ubicación exacta para este árbol. La palabra dice que ese árbol, esa encina de Ofra, le pertenecía, estaba en propiedad de Joás, el abiezerita. Y Gedeón
estaba sacudiendo el trigo en el lagar, donde se exprime la uva. ¿Sabes por qué lo estaba haciendo? Porque quería esconderlo de los madianitas. Por eso es extraño cómo el ángel recibió a Gedeón con la expresión «Jehová está contigo, varón esforzado y valiente». Si lo que estaba haciendo Gedeón era esconder el trigo en el lagar porque tenía miedo de que los madianitas se llevaran el fruto. Gedeón empezó siendo temeroso y después se convirtió en un conquistador. El problema de Gedeón quizás fue que terminó su carrera dejando de seguir sus propios principios. Jueces capítulo 8, verso 27. Gedeón no estaba faltando el respeto al cuestionar el mensaje del Señor. Él sencillamente no podía entender cómo la declaración «El Señor está contigo» fuera verdadero. Además, Gedeón había escuchado de todos los milagros que Dios había efectuado a favor de Israel al sacarlos de Egipto, a través del desierto, llevarlos a la tierra prometida. Hay unos versículos interesantes en el llamado de Gedeón que quiero mencionarte. Versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: «Ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto?» Es curioso porque Dios le dice: «varón esforzado y valiente». Y Gedeón responde: «Si Jehová está con nosotros». Justamente estos días Ismael Ubillos nos compartía sobre esto. Y es verdad. Dios está hablando contigo. Dios te está diciendo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón cambia la conversación, la dirige a otra cosa. Ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros. No está con nosotros. Está contigo. Está hablando contigo. ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Qué curioso que Gedeón habla, pero se olvida de que el pueblo de Israel se había olvidado de Dios. ¿Dónde están, oh Dios, tus maravillas? Las maravillas de Dios siempre están. El problema es que Israel ha ido en pos de otros dioses. Así que ahí está uno de los errores que comete Gedeón. Dios está hablando contigo y Gedeón mete a nosotros, mete a Israel. Israel estaba en decadencia total porque se había inclinado hacia otros dioses, había levantado altares, había levantado ídolos. Y vemos cómo Gedeón habla en plural: si Jehová está con nosotros, y dice: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? El problema es que vosotros os habéis apartado de Dios y ha sobrevenido todo esto porque para vosotros Dios no es una prioridad. Luego el ángel de Jehová le dice: ve con esta tu fuerza. En ese momento Gedeón no podía ver cualidades en su vida, en su familia, en su tribu, ni en él mismo. Josué capítulo 17, verso 2 y primer libro de Crónicas capítulo 7, verso 18 habla de la tribu de Abiathar. Habla de esa familia, dice que era una familia pequeña en la tribu de Manasés, una tribu que en sí misma no tenía grandes promesas del Señor, como la de producir un libertador para la nación. Y vemos en el versículo 16 que Dios lo pone muy claro, que no sería Gedeón quien traería a los madianitas abajo, sería Dios. ¿Y nosotros? ¿Qué tan semejantes somos a Gedeón? Siempre pensamos que no somos héroes, que no poseemos lo que se necesita para ser buenos líderes. Y como Gedeón a lo mejor respondemos correctamente. Sin embargo, Dios sí lo tiene. Dios puede hacer maravillas con nosotros.
personas de un solo talento, como hemos compartido en reflexiones anteriores. Hay otros hermanos que pueden tener 2, 3, 4, 5 talentos y nosotros tener uno. Pero Dios te puede utilizar a pesar de que solo tienes un talento. Todo si yo me someto a su voluntad y confío en Él. Gedeón no estaba convencido y le pide una señal de que verdaderamente Él era el gran Dios. Gedeón quería ofrecer una ofrenda a Dios y le rogó que tuviera complacencia mientras preparaba una comida para el Señor. Gedeón preparó un cabrito y panes para Dios. Luego Gedeón presenta una ofrenda, versículos 19 y 20. Él la ofrece debajo de la encina, pero el ángel le corrige diciéndole que la ofrezca sobre la peña. ¿Por qué? ¿Por qué sobre la peña y no sobre la encina? El ángel hizo subir fuego de la peña que consumió la carne y los panes sin levadura. Gedeón deseaba una comida y el ángel del Señor la cambió en un sacrificio. La ofrenda de Gedeón era modesta, era un cabrito. No es comparable a la ofrenda que presentó, por ejemplo, Abraham, que consistió en una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola, un palomino. Génesis capítulo 15, verso 9. Los tiempos de Abraham eran de abundancia y los tiempos de Gedeón eran tiempos de escasez. Gedeón edificó un altar. El altar estaba situado en Ofra, en Abiezer. La ubicación fue dada específicamente para distinguirla de la Ofra en Benjamín. Ese famoso altar que fue llamado el Señor nuestra paz, Jehová Shalom, porque Gedeón había visto al ángel del Señor cara a cara y había vivido ese Shalom. Shalom tiene un significado que incluye paz, seguridad, prosperidad, bienestar. Y así es como empieza el llamado de Gedeón. Empieza de esta manera, levantando un altar al Señor, un sacrificio, pero también derribando altares a otros ídolos. Gedeón obedece. Dice la palabra, hizo como Jehová le dijo. Para que Gedeón pudiera ser el libertador de Israel era necesario que primero fuera santificado y que purificara de toda idolatría la casa de su padre. Hasta en la propia casa había ídolos, había altares, y para que Dios te use, primero hay que derribar esos altares. Y la tarea no era fácil, dado que esos altares a Baal se edificaron en lugares altos. Habría sido difícil obedecer las órdenes sin llamar atención. Y Gedeón decide obedecer de noche cuando todos dormían en la aldea. ¿Te imaginas a pleno día derribando altares? Derribando, por ejemplo, las estatuas que hay en tu pueblo, en tu ciudad. No, Gedeón es astuto y va a derribarlos por la noche. Dios había ordenado en su ley el derecho de destruir el culto a Baal. También tenía el deber de apedrear a todos los que estuvieron involucrados en el culto de Baal, como dice el libro de Deuteronomio capítulo 13, pero Dios no incluyó esto en sus órdenes. Si no practicamos nuestra fe en casa, ¿cómo podemos ponerla en práctica en cualquier otro lugar? Ahora se ve la razón del por qué sacrificar el segundo toro de 7 años, versículo 26. Evidentemente para expiar los 7 años de la opresión madianita. Aquí hay un significado espiritual. Para que Dios pudiera actuar, el ídolo tenía que ser derribado. Si hay anatema en mi vida, en mi familia o en una iglesia, el Señor no va a derramar su bendición ahí. Esto le sucedió al pueblo de Israel cuando Acán guardó tesoros de otras naciones. Era anatema. Y hubo derrota por eso mismo en el pueblo de Israel, porque había anatema. Siempre que haya anatema, ídolos en tu vida, va a haber derrota.
no va a haber prosperidad, no va a haber bendición. El testimonio de Gedeón empezó en su casa, dentro de su familia. ¿Qué hizo Gedeón? Derribó el altar de Baal, Jueces capítulo 6, verso 25. Y después de derribar ese altar de Baal, edificó un altar a Jehová. Aquí hay una actitud diferente. Vemos cómo Gedeón buscó el reino de Dios a pesar de la oposición de los vecinos también. Jueces capítulo 6, verso 30. Y el nombre de Gedeón cambió a Jerobaal. Dice la palabra que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Dios está en control de Gedeón y de los eventos futuros. Gedeón experimentó un gran cambio. Dice la palabra que se convirtió a Jehová, versículo 24, dejando la adoración a Baal. Dice la palabra en el versículo 27 que se consagró a Jehová, cediendo su propia voluntad a la voluntad de Dios. Y luego el versículo 34 dice que Gedeón es controlado por Jehová. Es decir, desde ahora el Espíritu de Dios iba a conducir a Gedeón. Sabemos cómo termina la historia, ¿verdad? Sabemos que Gedeón se queda con 300 hombres de los 32.000 que llevaba. Y es curioso, ¿no? Porque tú cuando lees ese pasaje, ese momento en que se queda con una cantidad pequeña de soldados, llegan a un lugar donde hay agua y dice la palabra que el Señor hace una criba. Dice que a los que beban como los perros, laman el agua como hacen los perros, a eso los descartas. Pero el que se ponga de rodillas sobre su rodilla y meta la mano en el agua y se la echa a la boca, escoge a esos. Y solo se queda con 300. Y para mí esto tiene una enseñanza, ¿no? Y uno se pregunta, oye, ¿y por qué Dios quitó a los que bebían el agua como perros y solo se quedó? Yo tengo una explicación sencilla que es la que yo pienso que es, ¿no? Aunque yo no conozco la mente de Dios, ¿no? Pero a mí me gusta imaginarla así, ¿no? Dios escoge a esos 300 porque mientras con una mano estaban bebiendo agua, se echaban el agua en la mano, con la otra estaban preparados. Con la otra estaban con la mano en la espada por si viene aquí el enemigo y nos pilla a todos bebiendo agua. ¿Qué pasa con los que bebieron como perros? Que se desprendieron del escudo, se desprendieron de las armas y fueron a lo loco a por el agua. Pero los que se pusieron sobre su rodilla, es decir, acto de reverencia, rodilla al suelo, con una mano la llenas de agua y con la otra estás preparado para la guerra. Es el significado que yo le puedo dar a por qué Dios escoge a esos 300. Estaban preparados, los otros no, los otros... Gedeón es un testimonio para ti y para mí. Hebreos capítulo 11, verso 32 al 34 dice que sacaron fuerzas de debilidad. ¿Cuánta dificultad tiene en encontrar la voluntad de Dios para su vida? ¿Qué tan seguro estás de que ahora mismo estás actualmente escuchando a Dios? ¿Estamos tú y yo en la perfecta voluntad de Dios como Gedeón? Hay características que formaron parte de la personalidad de Gedeón. Humildad. Gedeón de ninguna manera creía poder salvar a Israel. Suponía que por el hecho de ser su familia muy pobre y él mismo, el menor de todos, no podía tener esa posibilidad. Y aquí vemos humildad un poquito en la vida de Gedeón. Vemos precaución, pese a su fe, que no era poca ni discutible, le pide a Dios una señal de que ha hablado con él. Y como si esto no fuera suficiente, cuando Dios le responde, vuelve a pedirle lo mismo.
Luego Gedeón era una persona espiritual. Dice la palabra, y hemos leído, edificó un altar a Jehová por fe, antes que éste les diera claras muestras de su poder. Gedeón era obediente. Dios mandó a Gedeón a derribar el altar de Baal, a cortar la imagen de Asera, y él tomó precauciones por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, pero de ninguna manera pasó por su cabeza la desobediencia al mandato. Lo hizo. Dios inspiró a Gedeón. Gedeón tenía una comunión con Dios. Gedeón era estratega. Gedeón era leal a Dios. La palabra de Dios dice, buscadme y viviréis. Buscad y hallaréis, ¿no? 12 veces Jehová habla con Gedeón. Y 12 veces Gedeón oyó la voz de Jehová. Tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios, y el instrumento debe ser preparado para el trabajo que tiene que cumplir. ¿Estás preparado para que Dios te utilice en medio de tu familia, en medio de tu trabajo, en medio del ministerio? ¿Estás preparado? Gedeón se preparó y hubo victoria. Se puso en manos de Dios y Dios trajo victoria a Israel por medio de Gedeón. Habrá victoria en nuestra vida si nos ponemos en las manos de Dios. Habrá derrota en nuestras vidas si nos apartamos de Dios y si levantamos altares a Baal, a Asera, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ministerio.